soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego. No temeré, pues en tu amor seguro estoy. Tu salvación eterna es, eres fiel. Y hoy vamos a introducirnos en el lindo libro de Primera de Timoteo. Así que los invito a que juntos podamos leer el pasaje del día de hoy, que es el pasaje de Primera de Timoteo capítulo 1, versículo del 1 al 11. ¿Está? Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Vamos a orar juntos, ¿sí? Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por traernos a tu presencia. Gracias por permitirnos adorarte juntos en congregación, poder exaltar tu nombre y poder ser parte de esta celebración espiritual. En este tiempo también queremos estar atentos a tu voz mediante tu palabra. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón para que sea permeable a ti, para que podamos entender lo que tú quieres hablarnos y que no solamente quede en una linda emoción o en un nuevo entendimiento, sino que tu palabra pueda dar fruto agradable a través de una obediencia activa. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por guiarnos con tu Espíritu. Te pido que nos acompañes, que nos gobiernes de principio a fin. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito entonces a que leamos una vez más el versículo clave, ¿sí? Que es el versículo 5. ¿Está? 3. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito de este mandamiento. Como estuvimos viendo en los mensajes de los libros de los Hechos, en los inicios de su segundo viaje misionero, Pablo tuvo la grata sorpresa de encontrarse con Timoteo en su visita a Listra. A pesar de su juventud, Timoteo fue convirtiéndose poco a poco en su discípulo, en su amigo, en su colaborador personal de la obra por el resto de la vida del apóstol.
Juntos ministraron en ciudades como Berea, como Atenas, como Corinto, y Timoteo también estuvo acompañando a Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma. Una vez libre, Pablo tuvo la oportunidad de visitar nuevamente varias de las ciudades en donde había anunciado la palabra, incluyendo Éfeso. Pero al ver los problemas que habían surgido en esta iglesia, Pablo decidió dejar a Timoteo allí como pastor de la congregación y él continuar por su cuenta la visita de las otras obras evangelísticas. Oro para que esta exhortación de ánimo que Pablo dio a este joven e inexperto Timoteo llegue profundamente a nuestros corazones y que los peligros tanto externos como los problemas internos en nuestra iglesia puedan ser enfrentados para seguir creciendo con denuedo y perseverancia conforme a la imagen de Cristo. Amén. Primera parte, el peligro de una diferente doctrina. Como es habitual en la mayoría de las epístolas, Pablo comenzó haciendo su presentación. El versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Pablo se presentó a sí mismo exponiendo su título de apóstol de Jesucristo. Como ya sabemos, en aquella época, un apóstol era alguien que era enviado como embajador, como representante de otra persona o de otro lugar. Pablo había recibido su apostolado de parte de Cristo resucitado. Aunque no lo había visto en persona durante su ministerio terrenal, Jesús lo llamó de manera excepcional mediante una visión que tuvo en su trayecto a Damasco. Eso lo vimos en Hechos, capítulo 9. Entonces, Pablo ahora contaba con la autoridad del apostolado. Y por lo tanto, su intención en esta carta no era dar una opinión, sino que él iba a dar mandamientos que provenían del Padre Celestial. Continuó el versículo 2 diciendo: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo llamó a Timoteo verdadero hijo en la fe. El término expresa un amor paternal, profundo y tierno, porque fue gracias a la predicación de Pablo que Timoteo pudo conocer a Jesús como su Salvador y así pudo nacer de nuevo. Es por eso que Pablo lo consideraba afectuosamente como un hijo espiritual. Y como todo padre que anhela lo mejor para sus hijos, Pablo oraba para que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo pudiera abundar en su corazón. Estos tres atributos no eran necesarios solamente para su vida santificada en esta tierra, sino sobre todo para poder lidiar con todos los desafíos que tenía por delante como el joven pastor de una iglesia que crecía en número, pero a su vez en problemas. Pero Timoteo no debía sentirse solo ante este desafío, porque como padre espiritual, Pablo estaría acompañándolo mediante la oración y la exhortación. Después de revelar su autoridad como apóstol y su relación afectuosa con Timoteo, Pablo presentó sin dilaciones la dirección que debía tomar con respecto a un serio problema que se había instalado en la iglesia, y esto es la falsa doctrina. Leamos lo que dicen los versículos 3 y 4. Ahí dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas
y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Estos versículos recalcan un encargo dado en dos momentos distintos. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, y así te encargo ahora. Así como se lo había pedido al despedirse de él, ahora le volvía a encargar una tarea. Esto demuestra la gravedad del asunto y una de las principales razones por las que Pablo dejó a Timoteo a cargo en ese lugar. ¿De qué se trataba entonces este encargo urgente? Mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. La iglesia de Éfeso estaba sufriendo la mala influencia de falsos maestros que enseñaban fábulas y genealogías interminables. Y la Biblia nos enseña que cualquiera que añade o quita algo del Evangelio de Jesucristo se vuelve un falso maestro que enseña un evangelio y una doctrina diferente a la original. El apóstol Pablo había dado una fuerte advertencia en Gálatas 1, 6 al 9. Ahí dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Durante la ausencia de Pablo y sus colaboradores, se habían levantado maestros que enseñaban doctrinas distintas a los apóstoles fundadores. Quizá en una búsqueda de vanagloria, ellos querían superar la reputación de Pablo como maestro bíblico. Para ello, defendían su postura mediante fábulas y genealogías de ancestros judaicos, agregando detalles, proezas en su linaje, los cuales no eran comprobables ni eran de edificación para el crecimiento espiritual. Peor aún, las enseñanzas equivocadas llevaban a discusiones y conflictos en la iglesia. En vez de construir, destruían el ambiente espiritual. Hoy en día puede suceder algo parecido en la iglesia. Algunos desean escuchar la voz de Dios a través de una experiencia mística, dejando de lado la palabra de Dios. Otros, desde el púlpito, profetizan asegurando que Dios en persona les ha hablado. Pero si su profecía, por más maravillosa que sea, no es conforme a la palabra escrita, lamentablemente es un falso profeta. Por otro lado, el rápido avance de los medios de comunicación, internet y plataformas impulsadas por la inteligencia artificial produjo una revolución de datos e información que hoy son accesibles con un simple clic. En cuestión de segundos podemos tener información detallada de absolutamente lo que sea, incluso recursos bíblicos. Como toda herramienta, su uso puede ser de ayuda para aprender con más profundidad de temas específicos. No obstante, dedicar horas y horas en la búsqueda de nueva información puede ser entretenido, puede ser interesante, pero jamás va a reemplazar el tiempo quieto personal con Dios a través de la meditación
de la palabra y de la oración. La inteligencia artificial puede lograr muchísimas cosas, pero nunca transformará a una persona en un hijo de Dios, porque no cuenta con la ayuda del Espíritu Santo. Por lo tanto, en vez de dedicar tiempo a videos y material extraordinario, llamativo, deberíamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿esto me acerca a Cristo? ¿Esto me acerca a la palabra de Dios? ¿Esto me edifica? ¿Esto edifica la iglesia? El crecimiento de la iglesia es por fe y por la obra del Espíritu Santo que se da a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasaba con aquellos que no seguían esta dirección dada a Timoteo? Leamos los versículos 6 y 7. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. En vez de ser transformados por la palabra de Dios, estos falsos maestros buscaban ser reconocidos como doctores de la ley. Decían ser sabios ante los hombres, pero estaban haciendo el ridículo delante de Dios. Todo lo que decían era vana palabrería. ¿Por qué? Porque no entendían el propósito de la ley de Dios. Por lo tanto, Pablo reivindicó el papel de la ley en el versículo 8. Ahí dice lo siguiente: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Pablo afirmó que la ley es buena, es útil, cuando cumple el propósito por la cual fue dada. Entonces, ¿cuál es ese propósito? Romanos 3, 19, 20 lo explica de esta manera. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley entonces es como un espejo que refleja el estado de nuestro corazón. Delante de la ley, uno se da cuenta de cuál es su pecado. La ley, por ende, condena a toda la humanidad, declarando, como dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. La ley fue dada para que los pecadores se dieran cuenta de que efectivamente son pecadores. Los versículos 9 y 10 del pasaje de hoy dicen lo siguiente: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ahora bien, puede que ante un rápido análisis de este pasaje lleguemos a la conclusión de que nuestra vida moral supere estos calificativos. Dudo que haya entre nosotros muchos profanos, parricidas, matricidas, homicidas, secuestradores o sodomitas. Sin embargo, en el Sermón del Monte Jesús llevó a otro nivel la aplicación de estos mandamientos en nuestra vida real. En Mateo 5, 21 al 22, había dicho lo siguiente: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno
de fuego. Y entre otras enseñanzas más también dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ante estas nuevas enseñanzas de Jesús, ¿quién puede ser salvo de la condena de la ley? Nadie. Pero acá está la esencia de la cuestión. Además del conocimiento del pecado, la ley cumple otro propósito. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. En la versión NBI dice que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Entonces, efectivamente la ley es buena si la usamos legítimamente conforme a su propósito. Pero es cierto también que la ley nos condena. Pero esta revelación de nuestro pecado nos da la necesidad desesperada de un Salvador. Y esta necesidad nos conduce a los pies de Cristo en arrepentimiento y humildad. Sin embargo, los falsos maestros no usaban la ley para confesar sus pecados, sino que usaban su conocimiento de la ley para justificarse a sí mismos, para sentirse superiores y así condenar a los otros. Esta es la prueba más clara de su ignorancia espiritual, porque por su ceguera, por su soberbia, estaban provocando conflicto y vana palabrería en la iglesia. Pablo nos exhorta a emplear correctamente la ley de Dios, porque si no usamos su ley para autoexaminar nuestros corazones y la usamos para aumentar nuestro conocimiento, con el tiempo seremos como aquellos falsos maestros que se dedican a la vana palabrería. Si dedicamos tiempo a enseñar a otros, pero no nos enseñamos a nosotros mismos, seremos como doctores de la ley que no saben ni lo que dicen ni lo que afirman. La realidad es que exponernos a la palabra de Dios con un deseo sincero de que nos transforme requiere mucha valentía. El Espíritu Santo saca a la luz toda clase de impiedad e inmundicia que habita en lo profundo de nuestro interior. Este proceso de reconocer nuestro pecado es doloroso, es humillante y es hasta desesperante. Sin embargo, Pablo afirma que esto es la ley correctamente aplicada. La ley tiene que exponer nuestro pecado. Solo al reconocer nuestra grave condición de pecado, entonces podremos experimentar un arrepentimiento sincero y podemos encontrar en Jesús el perdón que necesitamos. Romanos 5, 20 al 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cuanto más meditamos en la palabra, más seremos conscientes de nuestro pecado. Y por lo tanto, más grande será la gracia del perdón que podemos experimentar. Que meditar y estudiar en la ley de Dios sea nuestra delicia y que nos lleve día a día a postrarnos a los pies de Cristo para agradecerle por su sobreabundante gracia en nuestra vida. Amén. Segunda parte, la gloria de la sana doctrina. Leamos el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio
de buena conciencia y de fe no fingida. Pablo le escribió a Timoteo el propósito del mandamiento que le había dado. Este era que la comunidad cristiana, que dentro de la comunidad cristiana haya amor en lugar de fábulas, genealogías, conflicto y vana palabrería. Esta es la pauta para reconocer a una iglesia sana que crece con fundamento firme en la verdad. Una iglesia madura no es aquella donde abundan muchos maestros bíblicos y mucha doctrina, sino que es aquella que abunda en la práctica del amor. Jesús mismo dijo que la identidad de sus discípulos es el amor. Juan 13, 34, 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En la versión NTV denota este carácter de manera más crucial. Ahí dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Para el cristiano, para el discípulo promedio de Jesús, el amor no es una opción, es un mandamiento. El amor es la prueba visible de nuestro discipulado. ¿De dónde nace este amor entonces? Según el versículo 5, este amor es nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. El corazón limpio es fundamental, es indispensable para tener una relación personal con nuestro Padre Celestial. En Mateo 5:8 Jesús había dicho: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sin un corazón limpio, nadie puede ver a Dios cara a cara. ¿Y de qué manera entonces podemos limpiar nuestro corazón? Los versículos 10b y 11 nos revelan a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito. El evangelio de Dios es glorioso porque es la buena noticia de la salvación en Cristo Jesús. Este evangelio nos presenta la sangre que fue derramada en la cruz, y esta sangre es la que nos purifica y nos limpia nuestros corazones. Cuando permitimos que la palabra penetre en nuestro corazón, entonces es cuando la sangre de Cristo empieza a obrar su limpieza en nuestra vida. Primera de Juan 1, 9 al 10 nos da esta promesa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Solo si hemos sido limpios por la sangre de Cristo, podremos ser usados como instrumentos fieles para la gloria de Dios. Según de Timoteo 2, 20 al 21 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Un corazón limpio es a base de un corazón arrepentido y un corazón que sinceramente reconoce sus faltas. El amor nacido de un corazón limpio es el que finalmente edifica a la iglesia. A su vez, el amor nace de buena conciencia. Hebreos 9, 13 al 14 dice:
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo también limpia nuestras conciencias de la culpa y de la contaminación del pecado. Cuando vivimos diariamente expuestos a la palabra de Dios y cuando vivimos buscando su aprobación, entonces diariamente podremos mantener nuestras conciencias limpias y buenas delante de Dios. Finalmente, el amor debe nacer también de la fe no fingida. Una fe fingida es una fe falsa, es hipócrita y es mentirosa. Y Dios es aquel que aborrece el pecado y la hipocresía. En varias ocasiones Jesús reprendió severamente a los líderes religiosos por su hipocresía. En Mateo 23, 25 les dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! De hecho, en este capítulo 23 de Mateo, la frase ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Se repite 8 veces. Un montón. Fingir es mostrar algo que no es real. Es pretender tener algo que no se tiene. Es una actitud externa que no coincide con lo que hay por dentro. Fingir viene de querer ser reconocido por los hombres. Y es la consecuencia de vivir buscando siempre la aprobación de otros y no la aprobación de Dios. En resumidas cuentas, el amor genuino brota entonces de un corazón limpio, de buena conciencia y de una fe no fingida. De un corazón que es permanentemente permeable a la palabra de Dios. Y esto es un llamado de atención para todos nosotros. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros enseñamos la Biblia a otros. ¿No es así? Por ende, eso nos convierte en maestros bíblicos. Sin embargo, el maestro bíblico que vive conforme al corazón de Cristo no es aquel que tiene mucho conocimiento de la palabra. No es aquel que gana las discusiones y los debates. No es aquel que impresiona. No es aquel que se impone. Sino que es aquel que transmite el amor de Cristo a sus ovejas. Es aquel que deja que la palabra le enseñe primero a sí mismo y es aquel que revela a Cristo a través de una vida transformada, tanto en el ambiente público como en el ambiente privado. Pablo reprendió muy duramente a aquellos que con su vana palabrería intentaban tapar lo que había dentro de esa fachada. Porque dentro de ellos se escondía una cruda realidad. Ellos no querían aceptar el Evangelio en su corazón. La base de nuestra nueva vida en Cristo tiene que ser el Evangelio del Dios bendito. El Evangelio de Cristo es la base de una sana doctrina que, a diferencia de los falsos maestros, resulta en beneficio, en vida abundante y en edificación para la iglesia. El Evangelio llega a nosotros extendiéndonos la invitación por fe de ser adoptados como hijos de Dios. Gálatas 3, 24 al 27,
leyendo un poco lo que ya había dicho, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Lo que antes era imposible para nosotros, es decir, librarnos del yugo de la ley que nos condenaba, ahora se hizo posible en el sacrificio de Cristo. Al creer en Él, somos revestidos de su justicia, su rectitud y su obediencia. Y somos capacitados para llevar su ejemplo de vida. Porque para este propósito, Dios nos ha salvado. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido salvados, hemos sido regenerados conforme a la imagen de Cristo para vivir haciendo buenas obras de obediencia. Ya no vivimos bajo la ley con temor al castigo, ni usamos la ley como pretexto para vanagloriarnos. Ahora vivimos bajo el reinado de Cristo, que es nuestro buen pastor. Esta es la buena noticia presentada en el glorioso evangelio del Dios bendito. Si bien hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido revestidos con su justicia, también es verdad que el proceso de santificación no se da automáticamente en nuestra vida. Esto quiere decir que mientras vivamos en este mundo caído, debemos luchar para vivir en santidad. Efesios 4, 22 al 24 nos exhorta diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Este pasaje nos enseña que revestirnos de Cristo y de su justicia no sucede una sola vez en nuestra vida, como si durara para siempre, sino que nos exhorta a vestirnos intencionalmente cada día del nuevo hombre creado por Dios en justicia y santidad. Si fuimos llamados a ser hijos santos y obedientes, debemos vivir luchando contra nuestra carne para no conformarnos con sus deseos. A su vez, debemos luchar para que el Evangelio de Cristo sea la base de nuestra obediencia, que Dios preparó de antemano para nosotros. Oro para que cumplamos este propósito del mandamiento que Pablo dio a Timoteo. Que el amor nacido del corazón limpio y de la buena conciencia y de la fe no fingida sea el fruto natural del Evangelio sembrado en nuestros corazones. Amén. Oremos juntos. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de poder empezar un nuevo libro. Gracias por hablarnos a través de esta exhortación, de esta carta a Timoteo. Señor, ¿cuántas veces nosotros hemos usado la ley de manera incorrecta, solamente para discutir, solamente para imponernos ante otros, solamente para poder sentirnos importantes y poder generar una falsa autoestima? Señor, queremos hoy entender que la ley fue dada a nosotros para que pudiéramos reconocer nuestro pecado y nuestra falta delante de ti. Señor,
En tu palabra nos damos cuenta que somos inexcusables y que necesitamos de tu perdón. Obra en nuestros corazones, obra con tu salvación, obra con tu Espíritu Santo, para que podamos ser libres del yugo de la ley, del yugo del pecado, y podamos caminar en esta vida basados en el Evangelio que Cristo sembró en nuestros corazones. Que el amor que nace de un buen corazón, de una limpia conciencia y de una fe no fingida sea el carácter distintivo que otros puedan ver en nosotros para reconocer que somos discípulos, que somos una iglesia en Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a seguir pensando y seguir meditando de qué manera podemos hacer crecer este amor dentro de nuestra comunidad de fe. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús.